Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Toda la audiencia de La Muñeca Rota, espero que estén muy bien. Bueno, en este podcast yo quiero presentar dos trabajos de mi propia autoría. En este año estudié un curso de filosofía en la Universidad de Sorbona de París y estudié sobre la inteligencia artificial versus inteligencia humana. Entonces yo brevemente voy a leer para ustedes, para que escuchen, un artículo basado al texto que realicé para este curso. Dice así: para comenzar a escribir sobre esta problemática, utilicé literatura del siglo XIX, especialmente autores y cuentos relacionados con la sociedad actual, la inteligencia artificial y la inteligencia humana. A mediados del siglo XX, leí que había comenzado la creación, los algoritmos, cuya autora fue una mujer. Las transformaciones científicas y tecnológicas aumentan cada vez más. Hoy por hoy, el uso de las tecnologías, computadoras, celulares, tablet, todas las personas las utilizan por trabajo, entretenimiento, comunicaciones, más allá de las fronteras. El mundo digital está así, digitalizado. En mi trabajo, en la educación online y personalizada, sin darse cuenta, está la IA, en las computadoras, celulares, sin pedirlo, sino instalado como una imposición en los dispositivos. Siempre en mis investigaciones utilizo los libros impresos y digitales sin utilizar la IA. Tal vez me resisto a esta modalidad en la educación, pero es irreversible, aunque no se sabe hasta dónde lo podemos utilizar y o soportar. Comienzo a describir una imagen utilizando los audios de las clases del profesor y autores sobre este tema. Justamente para este texto utilicé una imagen que son 4 jóvenes, adolescentes, leyendo con su cada celular, ¿no? Bueno, ahí uno se imagina cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, lo que está bueno para analizar esta imagen, utilicé un libro muy interesante que se llama La nariz de Nikolai Gogol, que plantea la importancia de la nariz del humano para respirar, el olfato y el órgano nasal. En el cuento desaparece Kovalev, sin la nariz en esa época, y salía en los diarios por la desaparición de la nariz. ¿Cómo una persona puede vivir y andar por toda la ciudad sin la nariz? Brevemente, una paradoja: la nariz como fundamental para el humano, y no se puede vivir sin el celular. Sería una nariz artificial. En esta imagen se observan jóvenes con los celulares, como dije anteriormente, por entretenimientos, buscando información para el colegio, divertirse, pero no hablan entre ellos. Solo se comunican con el dispositivo, con la inteligencia artificial, un robot o fuentes de información que a veces no se saben de quién es la fuente. Otro cuento interesante, Moby Dick, narra la travesía del barco ballenero Pequod, comandado por el capitán Jabad, y la tripulación en la obsesiva y autodestructiva persecución de un gran cachalote blanco. La ofuscazo es una contradicción absoluta en atacar a la ballena en su hábitat, que nadie debe serlo. Su propia ignorancia de Jabad, quien pierde la vida y sacrifica a su tripulación por vengarse de la criatura, la ballena, ¿no?, que la arrancó la pierna años atrás. La vinculación con la utilización tecnológica excesiva, permanentemente el humano pierde su propia capacidad cognitiva y razonamiento, y lo lleva con los comportamientos humanos a un dispositivo. ¿Hasta dónde llegamos? En el caso de la imagen presentada en el texto, cuando escuchaba el autor del profesor utilice justamente la información que la IA es inútil. Cito también a otro cuento conocido de la literatura rusa, muy conocido, ¿no?,
El Gran Inquisidor. Es un célebre relato dentro de los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. En él, Cristo regresa a la Sevilla del siglo XVI y es arrestado por la Iglesia. Se plantea el dilema fundamental entre el libre albedrío y la seguridad. Un análisis de sus pros y contras podrían ser: un pro a favor de la postura de Cristo, defensa de la libertad, celebra el libre albedrío como el regalo más grande y sagrado para el ser humano. Sin él no hay verdadera capacidad de amar ni virtud. El poder del amor incondicional, Cristo responde al inquisidor no con argumentos o violencia, sino con un beso silencioso. Esto demuestra que la fe se sostiene en la gracia y el amor, no en la dominación o el dogma forzado. El respeto por la dignidad humana, Cristo confía en una madurez y la fortaleza del espíritu humano para buscar una transferencia genuina. Las contras plantean la visión realista de la debilidad humana. El inquisidor argumenta que la mayoría de las personas son demasiado débiles para soportar el peso de la libertad y la incertidumbre, prefiriendo también la sumisión a cambio de certezas. Orden y seguridad material. Sostiene que asegurar el sustento y dar reglas estrictas es más práctico para evitar el caos y la infelicidad de las masas. La crítica al autoritarismo expone fríamente cómo las instituciones utilizan el misterio y el milagro como herramientas de manipulación para controlar a las masas, quitándoles su voluntad. En este punto me detengo en este cuento. Los jóvenes que viven con los dispositivos prefieren estar sumisos con las manipulaciones tecnológicas para controlarlos, la seguridad, el orden y soportar el peso de la libertad, entre comillas. Pero, ¿qué libertad? La inteligencia humana es la actividad, capacidad, la razón de lo sencillo, la humildad y el respeto de los humanos. Encontrarse entre los amigos y familiares en persona, si es posible, en la misma ciudad, no encontrarse online para conversar. Creo que muchas personas están optando los años anteriores a volver a lo tradicional, juntarse, verse, hablarse y reír. Tal vez los jóvenes que visualizamos en esta imagen puedan volver a aquellos tiempos o recuperar y hablar con los padres y abuelos y comentando de la vida en aquellas épocas, ver fotos y recuerdos que realmente vale la pena. Bueno, es una parte del texto que yo escribí para este curso de filosofía, tratando de analizar un poco también qué pasa con la inteligencia artificial y también lo que es la inteligencia humana, ¿no? Y utilizando también con la literatura del siglo XIX, que es muy interesante leer, volver textos y libros de hace casi 200 años, ¿no? Y se relacionan con el tema de la actualidad. Y es muy interesante para analizar un poco cómo lo pensamos nosotros, cada uno, ¿no? Algunos que ya no quieren leer, no les interesa mucho leer libros ni impresos ni digitales, otros que, bueno, solamente ven los títulos, no más que las redes sociales, pero que invito siempre para leer libros, porque esto es muy interesante. Yo lo que realicé para estudiar, que es leer, volver a la literatura y analizar con temas de la actualidad, como es la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Bueno, y para terminar, yo quiero presentar un libro propio también, que lo presento aquí. Espero un poquito a ver dónde está.
acá. Bueno, el último libro que yo presenté, que lo presenté justamente a fines del año pasado, acá en Colombia, se llama Largo camino de la sociología en los conflictos y cambios sociales en el siglo XXI. Bueno, todo es un trabajo impresionante de todos los trabajos que realicé del año 2003 hasta el año 2025, que son trabajos de investigación presentados en congresos en diversos países de América Latina y de Europa. Bueno, voy a comentar un poquito como un resumen del libro, para que ustedes sepan más o menos de qué se trata de este libro. El presente libro quiere ser un atributo a la sociología, que desde el inicio del siglo XXI hasta la actualidad se exhibieron los conflictos y los cambios sociales desde las migraciones de América del Sur al continente europeo, la trata de personas, vidas no binarias, situaciones de las comunidades indígenas y afro, la lucha por los derechos de la salud de las mujeres, comportamientos de las niñeces y adolescentes en la etapa digital, confrontación normativa, hasta la disputa de la vida de las personas para su participación e inclusión social. Las violencias instaladas en la sociedad, tanto la violencia intrafamiliar hasta la violencia política de las mujeres. Este trabajo científico e histórico invita a una lectura con toda la amplitud de la ciencia social como la sociología y otras disciplinas para discutir los conflictos sociales y los cambios de la sociedad actual. Bueno, de eso se trata justamente un breve resumen del libro, que tiene, le digo la cantidad de páginas, son 343 páginas, es como un manual de sociología. Así que ya muchas personas lo han comprado. Tenía los libros al principio que eran de manera digital, eran impresos y ya no tengo más, así que estoy vendiendo el libro de manera digital. Justamente me lo compraron personas de Francia, de Argentina, de Colombia. Así que bueno, quien quiera esté interesado en leer este libro, que es muy interesante y les va a utilizar también para los trabajos que están realizados, para investigar y demás, es muy económico. Así que me escriben justamente por el podcast La Muñeca Rota, donde dice comentarios, ahí pueden, si están interesados, ya me pueden responder, no hay ningún problema. También estoy en Instagram, que figura con el @marinalosbaigorriaacinas.oc. Ahí me pueden encontrar. Si me quieren estar interesados en adquirir el libro, me escriben por privado. Bueno, todos están invitados para escuchar el podcast La Muñeca Rota, que ya termina este podcast para difundirlo. Así que bueno, que lo lean, que lo escuchen, que pongan comentarios y suscribirte también. Así que muchas gracias para todos y seguimos en la próxima. Saludos para todos y para todas.